Bien, entonces, como les decía, en la naturaleza hay dos tipos de células, ¿no? Células eucariotas, células procariotas. Si las eucariotas son las que constituyen la mayor parte de vida en el planeta Tierra, ¿sí? Y están divididas en dos. ¿Cuáles son estas dos? Son las células animales y las células vegetales, ¿sí? Entonces, ¿podrían dar ustedes un ejemplo tal vez de células vegetales? ¿Cuáles, por ejemplo, serían células vegetales? Los árboles, Lice. Los árboles, ya, son células vegetales. Y células animales, ¿cuáles vendrían a ser un ejemplo de células animales? Ustedes tienen células, ¿no es cierto? Sí tienen células, pero respondan, chicos, por favor. Sí, Sí, Lice. ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros estamos dentro del grupo de mamíferos y entonces eh, somos un ejemplo de células animales. ¿Sí? Ahora, les pregunto a ustedes, los seres vivos estamos organizados por niveles, ¿no es cierto? ¿Conocen ustedes algún nivel de organización de los seres vivos? Si sabemos que la parte más pequeña es la célula, ¿no es cierto? El conjunto de células, ¿qué podría formar? ¿Qué podría formar el conjunto de células? ¿Qué podría formar? De tejidos, Perdón, de tejidos. tejidos, Tejidos, ya. Muy bien. Muchas gracias, chicos. El conjunto de tejidos, ¿qué podría formar? Órganos, ¿no es cierto? Ya. Y el conjunto de órganos vendría a formar sistemas. Y esos sistemas vendrían a formar, o el conjunto de sistemas, vendrían a formar un organismo gigante como el ser humano, como un animal, como un árbol. ¿Sí? Entonces, esos son niveles de organización de los seres vivos. ¿Ya? Y el conjunto de individuos, ya vamos a ver que luego hace una población, el conjunto de poblaciones hace una comunidad, y el conjunto de comunidades podría hacer un ecosistema, y el conjunto de ecosistemas, vamos a ver, ¿no es cierto?, que podría ser nichos ecológicos, bueno, hasta llegar a niveles de organización bastante grandes que tenemos nosotros en la naturaleza, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿qué es la célula, chicos? ¿Qué es la célula? La célula es, digamos, en términos comprensibles, ¿sí? Que la célula es la parte más pequeña, ¿sí? Que constituye la vida, ¿sí? La parte más pequeña de los seres vivos, que tiene ADN, ¿no es cierto? Que tiene ADN y es capaz de reproducirse, ¿sí? Entonces, esa es la célula. ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está conformada? Ustedes ven, ahí hay un gráfico de la célula, ¿no es cierto? No sé si pueden observar el gráfico de la célula animal, ¿sí? Vean el gráfico de la célula animal. ¿Qué nomás ha tenido? A ver, chicos. Mencionemos los nombres que tenemos ahí. membrana, Hay membrana, ya. ¿Qué más? El núcleo, nucleolo. A ver, nucleolo. ¿Está bien? Nucleolo. Nucleolo. Ajá. Ajá. Las Ya. lisomas, eh, Lisosomas. Ya. mitocondria, citoplasma, citoplasma, sí. Citoplasma. Ajá. lisosmas, Rizomas también, ya. Aparato de Golgi,
un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático. Vean ustedes, chicos, que hay una diferencia entre célula animal y célula vegetal. Y la diferencia radica en un órgano, un microórgano, un organelo de la célula que se llama cloroplasto. ¿Sí? El cloroplasto le da la pigmentación a las plantas. ¿De qué color son las plantas, chicos? Verdes. Verdes, ya. Justamente la clorofila que generan los cloroplastos son los que le dan ese característico color verde a las plantas. Eso no tienen las células animales, ¿sí? Si ustedes ven aquí, no hay ninguna parte en donde diga, aquí está el cloroplasto. No hay. Eso le diferencia de las células vegetales a las células animales. ¿Ya? Y tenemos también otra preguntita. ¿Saben ustedes tal vez cómo se llama la ciencia que estudia los tejidos? Hay una ciencia que se encarga de estudiar los tejidos y que es una rama de la medicina. También, sí que especialistas, el médico que quiere dedicarse a trabajar solo en tejidos, por ejemplo, el cirujano plástico debería estar especializado en esta ciencia. ¿Alguien conoce cómo se llama esa ciencia? La bioquímica, ¿no? Bioquímica. No, no es la bioquímica. ¿Alguien recuerda? No, se llama histología. Histología, ¿ya? Esa es la ciencia que estudia los tejidos, ¿ya? Porque ya saben que todos los organismos animales están compuestos por tejidos. Absolutamente todos los organismos animales tienen tejidos. Entonces, hay una ciencia en la rama de la medicina que se ha especializado y que trabaja, estudia, investiga sobre los tejidos. Y esa se llama histología. ¿Sí? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. Ya. Yo le hice, Dígame, por favor. entre la célula animal y la célula de humano, ¿cuál es la diferencia? ¿O son las mismas? Son las mismas células porque nosotros también estamos en el grupo de los animales, estamos dentro del grupo de los mamíferos. A nosotros lo que nos diferencia del cerebro animal es que nosotros tenemos la capacidad de razonar, ¿sí? De razonar. Es lo único que nos diferencia. Pero la constitución de los tejidos y de las células es similar. Claro que podría haber diferencias ya en la contextura de los tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular de un jaguar no va a ser para nada similar al tejido muscular del ser humano, ¿sí? Porque ya saben que el jaguar tiene, o su naturaleza es ser veloz, ¿sí? Y no todos los seres humanos estamos en capacidad de alcanzar la velocidad que tiene ese jaguar, ¿sí? Entonces, pero los tejidos mantienen similitud, ¿sí? En cuanto a su composición. La especialización de cada tejido ya es distinta. Les hablo, por ejemplo, el tejido de los cartílagos de los perros, ¿sí? Para nada, ¿sí? Va a ser el mismo que el que tenemos nosotros. Sin embargo, si la constitución, ¿sí? O la composición guarda una similitud, ¿sí? Ya, chicos, sigamos en la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? A ver. Ahora vamos a ver, en cambio, un poco sobre los tejidos animales. La citología
la citología, que es la ciencia que estudia a las células, ¿sí? Es la ciencia que estudia las células, recoge la evolución, la historia que ha tenido la célula a lo largo de la historia del universo, ¿sí? Se cree, por ejemplo, que la primera forma de vida, la primera célula, apareció en el agua, ¿sí? En algas. Y a partir de ahí, dice la teoría de la evolución, que fue evolucionando, 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 ¿sí? Hasta llegar al nivel de evolución que conocemos ahora, ¿no es cierto? Hasta llegar al nivel de evolución que conocemos nosotros ahora. ¿Ya? Entonces, las células animales tienen mayor evolución o son más evolucionadas, han desarrollado más que las células vegetales, ¿sí? Las células vegetales parece que se han quedado ahí, no ha habido más evolución que formar plantas, ¿no? ¿Y cuál es la función de las plantas? ¿Cuál es la función de las plantas? A ver, chicos. Purificar el aire, Elisa. Purificar el aire es, ¿no es cierto? Purificar el aire y dotar de oxígeno, en el caso del planeta Tierra, dotar de oxígeno, ¿no es cierto? Por eso el dióxido de carbono que nosotros emitimos, las plantas están absorbiendo y están dotándonos de oxígeno para que nosotros podamos seguir respirando, ¿sí? Eso han pasado haciendo durante toda la historia del planeta. Parece que el planeta Tierra tiene aproximadamente unos 3.000 millones de años. Entonces, en estos 3.000 millones de años, eso han pasado haciendo las células vegetales. En cambio, las células animales han ido evolucionando y desde la primera forma que conocimos de vida, que son las algas, hace unos 3.000 millones de años, ha habido una variabilidad, ¿sí? Ha habido evolución. ¿Y cómo nosotros podemos ver que ha existido esa capacidad de evolucionar? Porque cada célula se ha especializado, ¿sí? Cada célula se ha ido especializando, ¿sí? Hasta desarrollarse y formar parte de organismos bastante complejos, como los animales, ¿cierto? Ya. ¿En base a qué criterios o cuáles son las condiciones que han hecho posible clasificar esta variabilidad que han experimentado las células en su evolución, las células animales en su evolución? Tenemos ahí 4 términos, ¿ya? O 4 características. La primera es el movimiento. Por ejemplo, los espermatozoides, sí, son células que se han especializado en la reproducción, eh, tienen una capacidad de movimiento bastante grande, ¿sí? Tan es así que en el proceso de fecundación, ya saben, los espermatozoides van a gran velocidad a tratar de fecundar un óvulo, ¿sí? Entonces, el movimiento, miren que ellos no están con motor ni nada por el estilo, sino el movimiento facilita que se desplacen hasta conseguir el objetivo, que es fecundar un óvulo, ¿sí? Ahora, tenemos también otro criterio que se llama intercambio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos ver que los cilios, ¿sí? Eh, tienen la capacidad de intercambio, ¿sí? Una capacidad de intercambio bastante fuerte. Eh, otro tipo de célula que tiene capacidad de intercambio, ¿sí? Viene a ser también en la sangre, ¿no es cierto? Sí, están oxigenando a la célula, entonces ahí hay una capacidad de intercambio bastante fuerte, ¿no es cierto? En cuanto a volumen,
¿sí? En cuanto a volumen, nosotros podemos ver que, por ejemplo, las células que conformarían el cerebro humano tienen la capacidad de almacenamiento grande, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando el ser humano fallece, ¿sí? Lo máximo que ocupa de su memoria, lo máximo que ocupa es el 25%, ¿sí? El resto no ha ocupado, ¿sí? No ha ocupado. Lo máximo que alcanza a ocupar. Y también tenemos otro criterio que se llama conectividad, ¿sí? ¿Cuál inspira esta conectividad? Es las neuronas, ¿sí? Ya saben que nosotros tenemos neuronas, ¿no es cierto? Y estas tienen la capacidad de conectar, ¿sí? Fíjense que todo, absolutamente todo está conectado. En el cuerpo humano, por ejemplo, ¿a qué está conectado todo? El cerebro. Al cerebro, ¿no es cierto? Allá está conectado todo, absolutamente todo está conectado allá. Desde ahí proceden las ideas para caminar, para comer, para llorar, para correr, para tener hambre, para todo. Sí, tal es así que si yo le digo mire al frente, usted mira, porque ha habido la capacidad o está células que se llaman neuronas han facilitado el proceso de conectividad. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, vamos entonces ahora a definir qué son los tejidos. Alguien que ayude a leer. ¿Qué son tejidos? Ahí está, en letras celestes. ¿Qué son tejidos? A ver, alguien que ayude a leer. Agrupación de células con la misma morfología y función. Ya. Los tejidos han sido conjunto, grupo de células con la misma morfología y función. Alguien dirá, ¿qué significa morfología? Misma forma, misma estructura. Ya, eso significa morfología. Entonces, es el conjunto de células que tiene la misma forma y la misma función. ¿Ya? Y se caracteriza por el tipo de células y la sustancia intercelular que hay entre ellas. ¿Ya? Entonces, esos son los tejidos. ¿Sí? Grupos de células que se han especializado, ¿sí? En unas funciones y comparten la misma forma. Listo. Vamos a la siguiente página. Ahora a ver los tipos de tejidos animales. Tipos de tejidos animales. Pueden ser no especializados, como los de acá, los de la parte izquierda de sus pantallas. Esos son los no especializados. ¿Ya? Son tejidos no especializados. Y los tejidos especializados son los tres restantes. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces. El tejido no especializado que se llama epitelial. ¿Sí? Hay tejidos de revestimiento, hay tejido glandular y tejido sensorial. Esos no están especializados. ¿Sí? Por ejemplo, el de revestimiento, que es la piel, no tiene ninguna especialización. O sea, la única función que tiene que cumplir es recubrir su cuerpo. ¿No es cierto? Proteger lo que lleva dentro. Eso hace. Y las glándulas lo que hacen es generar hormonas. Solo si se activa, solo si se le impulsa, ¿no es cierto? Ahí pueden generar hormonas. Y el sensorial, el tejido sensorial, ya saben que los sentidos están divididos en 5 fracciones o partes, ¿no es cierto? Entonces, no cumplen una función conjunta, sino por separada. Por eso son no especializados. Ahora, los tejidos especializados, es decir, los que necesariamente cumplen funciones bastante complejas, son estos tres de aquí. El tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido conectivo, que cumple la función de conectar, ¿sí? De unir al cuerpo, ¿sí? Tiene las siguientes variaciones. Tejido óseo,
hace referencia a los huesos. Cartilaginoso, referencia a los cartílagos. Tejido denso, ¿sí? El tejido adiposo, ¿sí? Y el tejido sanguíneo. Conectan, ¿no es cierto? Están conectando al cuerpo, ¿ya? Otro tipo de tejido especializado es el tejido muscular, ¿ya? El tejido estriado, ¿sí? El tejido liso y el tejido cardíaco, ¿ya? Aunque ustedes no, a lo mejor no lo crean, pero en el corazón hay músculo, ¿sí? Hay músculos. Y si es que se afecta el músculo que protege al corazón, posiblemente tengamos un problema, ¿sí? Entonces, ya saben que igual el corazón, antes que descubramos la psicología, se decía que el corazón es la parte más importante del cuerpo. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que es el cerebro, ¿no es cierto? Sin embargo, el segundo órgano más importante vendría a ser el corazón y por eso tenemos ese tejido cardíaco, ¿sí? Ya saben que de algunas partes del cuerpo vienen reacciones hacia el corazón, ¿ya? Y por último tenemos el tejido nervioso, que está absolutamente en todo el cuerpo, ¿sí? Nervios. No le digo que usted tenga nervio, o sea, tenga vergüenza, sino que el tejido nervioso hace referencia, ¿sí? A la capacidad de reacción que tenemos Como como el seres dolor, humanos. ¿Mande? como el dolor. Como la capacidad de sentir dolor o de alerta, ¿no es cierto? Usted reacciona cuando va a pasar algo, ¿no es cierto? Ya, chicos. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Yo les agradezco, chicos, por su participación. Eh, me olvidé de decirles las actividades que tendrían que realizar. En el módulo hay unas prácticas que tenemos que ir desarrollando. Entonces, yo les pido que por favor vayan también desarrollando ya esas prácticas. Vamos a ir haciendo por ahora a leer las páginas 6 y 7, ¿sí? Y van también a realizar las prácticas de las páginas 8 y 9, ¿ya? En el módulo. Eso van a hacer como tarea, ¿sí? Listo, chicos. Yo les agradezco por su participación. Espero que tengan un excelente domingo y nos vemos la próxima semana, chicos. Muchas gracias. Que estén bien.